Y en Extended Play hoy le doy la bienvenida a la licenciada Susan B. Bienvenida, Susan. Hola, Quique, muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Estoy muy honrada porque me convoques. Me encanta tu manera. He visto muchos de tus eh, reportajes, por decirlo de alguna manera, y entonces estoy emocionada que ahora me toca a mí que me incluyas, así que muchas gracias. Es con mucho gusto, Susan. Con Susan nos conocemos de otros ámbitos, compartimos alguna actividad física con un grupo. Eh, Vos sos psicóloga, Susan, Soy psicóloga, licenciada en psicología, sí. ¿y cómo se te ocurrió estudiar psicología y en qué derivó todo eso? Bueno, es una larga historia porque yo tengo algunos minutos de vida. Em, Vamos a tener que comprimirlo. Ok, accidentalmente yo terminé el colegio a los 16, 17 años, estaba muy ajena al mundo universitario y me fui de vacaciones con mis padres y cuando volví todos los ingresos a las universidades estaban ya cerrados, la inscripción había sucedido y en aquella época yo decía que quería ser médica, que quería estudiar psiquiatría. El asunto es que vinieron unos amigos de mis padres a comer a casa y la novia eran, viste, los adultos y la generación joven. Generación joven, que eran más grandes que yo, la muchacha estudiaba psicología, mi papá la mandó a que hablara conmigo porque me veía medio perdida, entonces ella me contó que ella estudiaba psicología y que aunque estuviera avanzado el año, quizás yo podía elevar una nota, dar un examen de ingreso breve en la Facultad de Psicología. Y así entré. Mira, Facultad de Psicología en una universidad que no existe más, que es el Museo Social Argentino, porque no era una universidad semiprivada y en la calle Corrientes. lo conozco mucho porque tenía amigos que habían estudiado ahí fonoaudiología. Claro, es una carrera re importante y se sostiene, Ujú. porque después la carrera de psicología la sacaron, porque era Ah, muy mira, conocida para el lineamiento de la universidad. Obviamente era una época picante, ¿viste? Eran los años 70. No voy a hablar de eso porque me conmueve y me voy a poner a llorar. Pero bueno, sacaron la facultad, la sacaron y bueno, y yo, mira, fui terminando los exámenes en épocas que la facultad ya no existía. mira. Muy interesante el asunto. Así que, así soy, así es como fui licenciada en psicología, de Ahora, casualidad, dime. ahora, después, no por casualidad, hiciste alguna especialización en sexualidad. Sí, primero hice una especialización muchos años antes, muchos, imagínate que esto sucedió en los 70, eh, que tenía que ver con el estudio de la maternidad, la infancia, la neonatología. Yo fui discípula directa de Arnaldo Raskowski, que era un pionero en estos temas, y de allí, trabajando en la clínica, en las reuniones, Arnaldo Raskowski era un pionero de psicoanálisis en la Argentina, fue fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero él se dedicaba a los derechos de la mujer y de la infancia, ¿viste? O sea, Sí, hablaba de las libertades, de los derechos. Venían los primeros sexólogos que había en la Argentina, iban a hablar, iban a almorzar, porque en realidad Arnaldo hacía almuerzos y nos juntábamos los jueves. Ahí iba León Gindín, que fue un pionero de la sexología, María Luisa Lehrer. Bueno, se juntaban un montón de personas, que era un placer escucharlas, ¿viste? Eran libros abiertos y manantiales de saber generosos, daban, daban, daban. Viene al cuento de tu lindo seminario sobre el dar, ¿viste? Bueno, y ahí aprendí un gracias. montón. No, por favor. No, es que es un buen intercambio, ¿viste? Sí. Aunamos disciplinas y en el fondo tenemos todos una línea común. Y bueno, al trabajar con mujeres, mucho con mujeres, siempre surgía el tema de la sexualidad, ¿entendés? La imposibilidad de disfrutar. Y bueno, eso me fue interesando en las disfunciones y llegó un momento en que decidí profundizar y fui a la Facultad de Medicina a hacer el posgrado a cargo del doctor Kuznetsov, que lamentablemente nos dejó.
y su adjunta maravillosa que es Lucía Báez, ¿no? Que es también un manantial de saber. Y bueno, y así hice el posgrado para poder evacuar un montón de dudas y de desconocimientos que hay en el tema. ¿Viste? Nosotros los psicólogos en aquella época, ahora por suerte no, todo lo pasamos por el conflicto, el trastorno mental. Y bueno, a través del estudio de la sexualidad vos aprendés, estamos hablando de distintas épocas, no te olvides que yo estudié hace muchos años. Claro. Eh, Yo no soy portavoz de las últimas generaciones de psicólogos, ni mucho menos, ni psicólogos ni psicólogas, ¿no? Entonces aprendés que no solamente hay disfunciones que tienen que ver con lo mental, sino que hay mucho de la mecánica, de lo funcional. Y bueno, fue fascinante para mí. ¿Qué descubriste de vos al sumergirte en estas especializaciones? Ignorancia, fundamentalmente. Fundamentalmente mi ignorancia, mi desconocimiento, mi sistema de creencias, o sea, eh, distorsionadas, ¿viste? Los lugares. Cuando estudias sexualidad, más allá de lo funcional y la dinámica, aprendés mucho de lo comportamental, de lo conductual. Eso después hizo que yo hiciera un posgrado en terapias cognitivas y conductuales, o sea, me abrió un mundo enorme, lo cual estoy sumamente agradecida. Entonces aprendí de eso, ¿entendés? Aprendí mis compartimentos estancos, esas ideas preconcebidas que están establecidas y que uno las tiene como hábito y no las revisa. Bueno, me ayudó un montón. La verdad que me gustó conocerme más, si es que tengo que hablar de lo personal, ¿no? Y poder dar Exacto. información a otras personas desde lo laboral, desde lo solidario, es maravilloso. Qué bueno eso. ¿Y en qué cosas vos reconoces, qué cosas reconoces de Susan que te parecen un valor? Un montón de cosas. Mi ética, por ejemplo, no sé si vos te referís pura y exclusivamente al Ahora estudio, estamos hablando de la parte profesional, ¿verdad? sí, bueno, sí, de la ética. Por ejemplo, una de las cosas que me enseñó el doctor Kuznetsov maravillosas fue el imperativo estético. ¿Viste? Nosotros estudiábamos a un montón, ¿viste? A un montón de profesionales, pero había un aspecto que era el imperativo estético, que era poder decirle al paciente en términos gratos y contenedores, conceptos bastante duros y difíciles. No te olvides que hablar de la sexualidad no es fácil. No es fácil para nadie. Es como ponerte desnudo en, no sé, juramento y cabildo. ¿Viste? Es la intimidad. Entonces, poder encontrar. Aclaremos para quien nos escucha desde otros lugares, es una esquina muy concurrida de gente. Claro, podría haber dicho otra cosa, pero me sale esa. Perfecto, ¿no? Está Otras bien. esquinas tan populosas, ¿viste? La sexualidad es un tema tremendamente espinoso, trata de la intimidad, trata del compromiso emocional, trata mucho de los supuestos, ¿entendés? Las mujeres, y sigo insistiendo, yo tengo una edad, ¿no? Y me he manejado mucho entre mis congéneres. Las mujeres jóvenes tienen otros criterios, aunque también esto hay que siempre ajustarlo, ¿viste? Las mujeres iban, muchas mujeres, no todas, iban a la cama esperando que el hombre supiera qué hacer. Daban por sentado, en muchos casos, que el hombre manejaba el juego, ¿entendés? Y el pobre hombre solamente sabía de su juego, de lo que le gustaba a él. ¿Entendés? Porque la sexualidad es individual, es personal. Uno tiene que conocer su cuerpo y después poder transmitirlo, comunicarlo. ¿Entendés? Entonces, esto es una pequeña cosa que yo te digo para comprender de qué va incluso la disciplina a la que yo me dedico, ¿no? Poder esclarecer estas ideas preconcebidas, ¿no? Que lo que yo siento tiene que ver conmigo y que si me encuentro con alguien con el que me siento bien, tratar de superar la vergüenza o la timidez, cosa que no es fácil, porque evidentemente no es fácil, y poder transmitirlo para encontrar el acuerdo,
el acuerdo y otra vez digo el encuentro, ¿no? Vos me preguntaste algo y ahora me distraje de la pregunta, pero tiene que ver con la forma de trabajar, con que vos me dijiste que era lo que yo me había llevado, el imperativo estético, te decía, que es poder ayudar a la gente a familiarizarse con lo que siente y poder transmitirlo. Por la sexualidad, el encuentro amoroso, el encuentro sexual, y son dos cosas distintas, pero no nos metamos en Honduras. Digamos que el encuentro sexual y amoroso, que es el que propiciamos por una cuestión de confort y de comodidad, poder tratarlo amorosamente, cálidamente, de manera no disruptiva. Ese es mi, digamos, es una de las cosas que yo me llevé de estudiar esto y con quienes estudié, y me parece valiosísimo. O sea, es que, no sé si tengo 2 minutos, te quiero Tenés, decir. Yo estudié con Arnaldo Raskowski. Arnaldo Raskowski era un hombre que había nacido en 1905, 1906 y tenía una manera muy confrontativa, ¿no? Era de otra época. Y entonces él era como, tenía como una pancarta de los derechos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y trataba un tema muy amoroso como era la maternidad y la femineidad de una manera muy vehemente, mm, muy vehemente. Y cuando me encontré con el doctor Kuznetsov, él trataba al revés, de manera amorosa y muy suave, un tema irritante. ¿Viste? Para mí fue una síntesis maravillosa. Así que, bueno, eso es una de las cosas más valiosas que me dio, que me está dando esta disciplina, que no es poco. es muchísimo. Y Mm, bueno, llegamos a la mitad de nuestra entrevista. bien, Vamos a interrumpir un segundo y enseguida volvemos. dale. Hago simplemente una aclaración antes de cortar. El doctor Kuznetsov se hizo bastante más popular, si podemos permitirnos el término, a raíz de su participación en algunos programas donde su hijo, Andy Kuznetsov, lo llevaba para que él hablara justamente de esa manera que vos decís. Yo recuerdo intervenciones de Kuznetsov así, con esa amabilidad y amorosidad. Total. Sí, estaba todos los miércoles, era el doctor Amor, y Sí, Olivo sí, 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 sí. Montino. Me alegro que lo hayas escuchado. Ya volvemos. Hoy vamos.